Y dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, es decir, el gentil, nosotros. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Ahora vámonos a Romanos capítulo 3, versículo 25, y dice así: a quien Dios, ojo con esa palabra, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué precioso pasaje. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos rogar, Señor, por ella, por lo cual me abandono en las manos preciosas del Espíritu Santo, que sea Él el que tome todos mis pensamientos, todas mis palabras, y las ponga en el recipiente de basura más cercano que hay, porque en ellas no hay nada bueno, y que las sustituya por las tuyas, ya que en ellas, Señor, encontramos todo lo que nuestra alma necesita. Por tanto, te pido, Señor, que me des primeramente valor para poder decir aquellas cosas que quizás yo no quiero, y sobre todo personalidad para poder, Señor, que añadas autoridad a tu palabra. En el nombre de Jesús. También pedimos por Manuel Ponciano, Señor, para que puedas hacer tu obra en este gran hombre que hemos tenido el privilegio de conocer, una gran persona, por esos dolores de cabeza, para que sea usted en su nombre el que pueda sanarle. Pero sobre todo, Señor, que crea el verdadero evangelio de la justicia divina de Dios, que es para salvación, como hemos leído en estos pasajes. Gracias, papito lindo, quédese con nosotros. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano, puede tomar asiento. Bien, la palabra Biblia viene del griego biblus, que significa libros. Es decir, que la Biblia es una biblioteca de 66 libros. Es una biblioteca de 66 libros, dividida en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahora, dentro de la Biblia hay dos libros o dos tratados teológicos importantísimos, fundamentales para la salvación del hombre. Uno de ellos es la carta a los hebreos y la otra es la carta a los romanos, la que acabamos de leer. Por ejemplo, en la carta a los hebreos se narra el evangelio desde el enfoque religioso. ¿Por qué desde el enfoque religioso? La misma carta lo dice: a los hebreos, porque ellos conocían todo lo correspondiente al Antiguo Testamento, a todas las prácticas religiosas que Dios había establecido en la ley de Moisés. Entonces el escritor les muestra el evangelio por medio del enfoque religioso. Pero por ejemplo, Pablo, si iba con ese lenguaje al gentil, era despectivo porque no lo entendía. Entonces Pablo lo narra desde el ámbito jurídico, algo que ellos entendían a la perfección. Los romanos estaban tan familiarizados con ese lenguaje jurídico que cuando Pablo les presenta el evangelio desde ese ámbito, desde ese enfoque, lo entendieron perfectamente. Él les mete a una sala de justicia, les habla. Si usted lee toda la carta a los romanos, la palabra justicia se menciona 35 veces en esta carta. La palabra sacrificio una vez. La palabra sangre es la única vez que se menciona aquí. En Hebreos se menciona 23 veces. Usted puede ver la diferencia. Entonces Él les mete a una sala de justicia y les hace ver que el hombre es un delincuente en busca y captura por la justicia divina de Dios, y los acusa. Y les hace ver la culpabilidad, les hace ver su condenación, pero también a la misma les da la salida de salvación. La carta a los romanos, o el bosquejo a romanos, es una carta muy integral. Tiene todos los elementos para la iglesia, todo lo necesario para la iglesia. Por ejemplo, empieza Pablo con los saludos. Fíjese, esto es importante, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. También
empieza con la acusación y culpabilidad del hombre. Si usted lee Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, wow, es increíble la culpabilidad del hombre. También, hermanos, la cura a este terrible mal llamado pecado y sus consecuencias terrenales y eternas. El pecado tiene consecuencias en esta vida y en la eternidad, hermano. Tiene consecuencias en esta vida y en la eternidad. También nos narra, por ejemplo, del capítulo 3 al 5 y 6, nos narra los resultados preciosos de la justificación. Justificados pues por fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1 son los efectos de esa justificación que nosotros recibimos por Cristo. También habla de algo importante: el pecado en la vida del creyente. Capítulo 7 de Romanos, hermano, por favor, si puede llegar a casa y leerlo, léalo. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? También el papel de Israel en la salvación, y finaliza el apóstol con los deberes cristianos. En sí, la carta es integral y menciona todo lo que la iglesia necesita. Ahora, lo que acabamos de leer, que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, hoy en día esa verdad bíblica está bien diluida. Hoy hay un evangelio tan diferente al bíblico, pero tan diferente al bíblico, que es increíble. Se ve tanta charla motivacional por predicadores famosos. Hermano, es increíble. Estuve escuchando uno ayer que decía: tú puedes ser mejor, tú puedes ser mejor, tú puedes ser mejor, tú puedes ser mejor. Y claro que sí, pero ese no es el centro del evangelio. El centro del evangelio es demostrar o demuestra quiénes somos frente a Dios. Escritores de libros supuestamente cristianos con títulos tales como Viva una vida mejor aquí, Cómo ser un triunfador, Pasos hacia la prosperidad, Descubre el campeón que hay en ti, Cómo arrebatar las bendiciones de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es eso el evangelio? No. Y de eso está atestada la iglesia. Cuando la Biblia muestra algo tan diferente, pero tan diferente a todas estas cosas, aquellos hermanos verdaderamente siervos de Dios deberían de temblar, porque debemos de predicar la verdad del evangelio. Eso lleva a un concepto erróneo del evangelio. La gente busca en su mayoría un Dios provisor, no un Dios salvador. Ya no se habla de la realidad del pecado para el hombre o en la vida del hombre. Hay algo que se ha olvidado y que raramente se enseña: que Dios en ningún momento es indiferente al pecado. Dios no es indiferente al pecado, hermanos. Dios es juez. Dice la Escritura en Salmos capítulo 7, versículo 11: porque Jehová es juez y Él está airado todos los días contra el impío. Anote esa cita. Nahum 1:2, contundente, hermano. Dice que Él guarda rencor contra sus enemigos. Contundente. He allí la necesidad de la justicia de Dios, porque ese es el título del sermón: la necesidad de la justicia de Dios. Se tiene un concepto de este tema y la palabra pecado ha perdido su peso e impacto por culpa de predicadores light. Ha perdido su peso. Ya solo decimos pecado, oh, es pecado, y hasta se ríe la gente. Pero no sabemos el impacto, que ya lo vamos a ver, que Pablo lo menciona en esta carta. El parámetro de predicador debe ser nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, aunque para nosotros debería ser Pablo. Mire lo que dice, se lo le voy a leer rapidito. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 11, del cual yo, dice Pablo, fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Él debe ser nuestro parámetro de predicador, al igual que nuestro Señor Jesús. Él es el parámetro de predicador para nosotros. Las enseñanzas de Pablo, radicales de Pablo, deberían de ser enseñadas también por nosotros. Ahora, Pablo en esta carta nos muestra la obra de Dios para redimir al hombre por gracia, misericordia y sobre todo
por una gran paciencia hacia el hombre delincuente. Hermanos, a fuerza de ser sincero, Dios nos ha tenido una gran paciencia. Una gran paciencia. Una gran paciencia. Una gran paciencia. El apóstol, antes de mostrar a los romanos que de hecho ya son salvos, porque la Biblia no está escrita para el impío, la Biblia está escrita para nosotros. ¿Cómo dicen todas las epístolas del apóstol San Pablo? Pablo, siervo de Jesucristo, a los colosenses ya convertidos. Pablo, siervo de Jesucristo, a los filipenses, a una iglesia ya convertida. Pablo, siervo de Jesucristo, a Timoteo, personas ya convertidas. Que hay versos que se pueden aplicar al impío, claro, pero en líneas generales ya convertidos, ya salvos. Muestra la realidad humana delante de Dios. Se ven muy pocos predicadores con los parámetros de Pablo en las iglesias. Se ven muy pocos predicadores con los parámetros de Pablo. El predicador bíblico tiene muchas funciones, como por ejemplo, debe dar a la iglesia esperanza. Definitivamente debemos predicar esperanza. Ánimo, definitivamente debemos predicar ánimo. Enseñanza doctrinal, es un hecho que debemos de hacerlo, que de hecho hay muy poca en estos tiempos. Exhortación, moralidad ya al convertido, no al inconverso, para su vida diaria cotidiana. Pero al no convertido debe de acusarlo, y esa es una función ya desaparecida en estos tiempos. Y ese ejemplo de Pablo y el Señor Jesús ya está extinto hoy en día. Mire lo que dice Romanos 3:9. Ahí mismo dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Ninguna manera. Pues hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Una de las partes del ministerio del predicador es acusar. La palabra griega que utiliza Pablo aquí es la palabra griega elenco, que por cierto en San Juan capítulo 16 verso 8 también la usa Jesús, refiriéndose que cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá. Nuestra traducción dice convencerá, pero en el griego es elenco, es acusar. Es decir, que las palabras que el predicador está hablando, el predicador las llevará al oído, pero el Espíritu Santo las llevará al razonamiento para guiarlo al arrepentimiento. Ya no se oye eso. Como le digo, solo cosas motivacionales. ¿De qué sirve, dijo Jesús, al hombre si ganare todo el oro del mundo y pierde su alma? Ahora, la palabra pecado se malentiende y se malenseña. Ya solo se enseña que el pecado es errar en el blanco. Solo eso se enseña. Pero quiere que vea lo que Pablo enseña del pecado, hermano. Vaya conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 28 al 31. Ahí mismo dice, si usted lee desde más antes, hermano, estos versos dan miedo. Si usted lee desde más antes, estos versos dan miedo. Mire lo que dice ahí. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. La palabra griega allí entregó es abandonó. O sea, es decir, que Dios les mostró. Y como ellos no quisieron, pues pecado querés, pecado tenés. Y mire lo que dice después, en el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mire esta palabra, estando atestados, o sea, llenos, estando de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, contiendas, engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Eso es pecado, hermano. No, a nosotros errar en el blanco, no, eso es. Esa es la realidad del hombre frente a Dios. Y el predicador de hoy en día está en la plena obligación de predicar eso al inconverso. No prosperidad, hermano. Y sigue el verso. Miren el versículo 32.
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Ve cómo la gente alardea del pecado, exhibe el pecado. Ey, mira, ¿y cuántas mujeres tenemos? ¡Dobo! ¡Wow! ¡Maestro! Por todas estas cosas, la ira de la justicia de Dios está sobre el hombre. Peligroso, hermano. Esa es la verdad. Esa es la verdadera condición del hombre inconverso frente a Dios. Espero que todos los que estemos aquí, hermanos, realmente seamos convertidos. El juez del universo que ejecutará sin titubear la culpabilidad al hombre. Por eso la gloria y la honra sean dadas a Cristo, a ese Cristo sublime que nos salvó de esa ira. Dios no le tiembla la mano, hermano, para derramar su ira. Dios es un Dios terrible. Dios no ama, lo he dicho hasta la saciedad, Dios no ama sentimentalmente. Eso le haría a un juez injusto y no pagarle al hombre de acuerdo a sus obras. Como los padres, cuando son alcahuetes, los hijos hacen y deshacen y ellos no hacen nada. Dios no es así. ¿Por qué? Porque ellos aman sentimentalmente, pero Dios ama decisionalmente. Es decir, que un día en el consejo eterno Él decidió, a pesar que el hombre es un rebelde, salvarle y darle el medio de esa salvación. Ahí mostró su amor al Señor. No es que se deleite, oh, mira, cómo aborta la mujer, pobrecita. No, hermano, detesta eso. Él no es compatible con el mal, porque Él es bueno. La gloria sea al Señor. Pero como le digo, es terrible, man. Dios muestra una y otra vez su amor decisional al hombre. Providencialmente le muestra el evangelio, pero el hombre ignora, rechaza, es indiferente, irreverente y en algunos casos hasta se burla de ese evangelio. Y nosotros solo decimos, ay de ese hombre. Mire lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 4. Cuando lo tenga me dice amén, estamos muy cerca ahí. O menosprecias las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios está llamando al hombre. Dios continuamente le presenta al hombre. Dios continuamente le dice al hombre, ven, ven, aquí hay salvación, porque el día del juicio se le va a callar la boca. Esas cosas ya no se predican, hermano. La palabra longanimidad también hace referencia a la bondad y la generosidad, bien en la conducta o bien en las ideas. Así pues, longanimidad muestra a una persona que es solidaria, paciente, amorosa con otra, especialmente cuando éste está afrontando adversidades. Eso es longanimidad. Es decir, que Dios nos ve en una condenación eterna y sin ser así, Él provee al hombre la salvación de nuestras almas. ¿No cree que ese es un Dios sublime, hermano? Por eso la iglesia debería estar agradecida por lo que Dios hace. Por eso nosotros como servidores lo que hacemos para el Señor deberíamos de hacerlo por agradecimiento, no por quedar bien con el hombre. Porque no es un favor que le estamos haciendo al hombre en nuestro servicio. No es un favor lo que le estamos haciendo al hombre cuando damos. No, hermano. No. Y eso es la introducción. Bien. Pero ¿por qué entonces la necesidad de la justicia de Dios? Dios es un juez. Dios es juez del universo y está en la obligación de dictaminar justicia. Entonces Dios, en su gran amor para con el hombre, le muestra primeramente lo que hace y lo que es y su pago, o sea, condenación eterna.
Ahora el hombre solo tiene que ir a esa justicia por medio del evangelio, que lo diría hasta el cansancio, que son dos noticias, una buena y una mala. La mala noticia es que todo hombre no convertido es un delincuente en busca y captura por la justicia divina de Dios, que si esa justicia le alcanza y le quita la vida, irá a una condenación eterna porque es culpable. Pero ahora viene la otra noticia buena, hermano, que Dios, el Padre, en la cruz derramó toda su ira en la persona de Jesús, y que si el hombre pecador se arrepiente de todo corazón y corre esa justicia y la cree por fe, Dios le declarará justificado, que también, por cierto, es un término jurídico. Veamos entonces, ¿por qué la necesidad de la justicia de Dios? Tenemos buen tiempo. En primer lugar, porque el ser humano está bajo la justicia de Dios o bajo el juicio de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. Dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. En este contexto, todavía no estaba cerrado el canon de toda la Biblia o del Nuevo Testamento, pero le tengo una mala noticia. La ley ya fue abrogada por el Señor. ¿Pero qué ley? La ley está compuesta para algunos en 4 partes y para otros en 3 partes. Para mí en 3 partes. Ley moral, ley civil y ley ceremonial. La ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. La ley civil ya fue dada al hombre. El hombre es el que dictamina justicia. Usted va a un tribunal y usted tiene abogados que le pueden, como si usted quiere vender una propiedad, etcétera, etcétera. Todo eso es la ley civil. La ley ceremonial era correspondiente a los sacrificios, a todo lo religioso. Pero hay una ley que está escrita en nuestros corazones, según Romanos capítulo 2, versículos 13 y 14, que es la ley moral. Y esa ley no está abrogada porque esa ley está en nuestro corazón innatamente. El hombre es consciente de lo bueno y lo malo. En pocas palabras, está bajo la ley. Pero la ley moral, y es la que le acusa o le defiende. Dice ahí la escritura, mire, capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Si usted no ha nacido de nuevo, está bajo la ley moral, y esa le acusa, y esa le va a dictaminar que es culpable, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahí no hay tal de don bueno, hermano. Ahí no hay tal de don bueno. Y sigue el apóstol, mire. Ya que por las obras de la ley ningún hombre será justificado, porque es algo imposible. El hombre no puede cumplir la ley. ¿Se recuerdan el episodio cuando el Señor Jesús le dice a un joven rico, le llega el joven rico y le dice: Señor, te seguiré donde quiera que vayas? ¿O cómo puedo hacer para ser salvo? El rico le dice: pues he guardado todos los mandamientos aquí, he honrado a mis padres, etcétera, etcétera. Uno te falta, le digo. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice que se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¿Qué hizo? ¿Qué le sacó a relucir el Señor? La avaricia que tenía en su corazón. Es decir, que es imposible que cumplamos la ley, hermano. Y sigue el apóstol: ya que por las obras de la ley ningún hombre será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley dice que es lo malo que usted y yo hemos hecho. Todo hombre está imposibilitado para cumplir la ley. ¿Por qué? Porque su naturaleza es mala. Nuestro cuerpo no es malo, hermano. La cultura griega decía eso. Pero Dios no dice eso. Dios dice en Génesis capítulo 1, versículo 31, que cuando creó a Dios dijo: y vio Dios que todo lo que había hecho era en gran manera bueno, incluyendo nuestro cuerpo. Ahora, que ha sido gravemente herido por el pecado es otra cosa. Por eso envejece y muere. Y nuestra naturaleza nos imposibilita para poder cumplir la ley divina de Dios. Es imposible. Y aún encima, en Santiago capítulo 1, versículo 20, creo que es, no sé la cita exacta, pero ahí está. Dice que el que viola uno de esos mandamientos es culpable de toda la ley. Bienvenido o estamos condenados. Voy a usar ese verso. Es de urgencia que el hombre sepa su fin, que es de condenación. Nadie puede confiarse de su justicia, porque el hombre es malo por naturaleza.
Toda religión que pretenda cumplir la ley está en un grave problema. No hay justificación para ellos, como lo dice aquí el verso. Todo ser humano que quiera ser don bueno está en un gran problema. No puede sus obras justificarlo. El único propósito de la ley es mostrar lo que somos. La ley muestra al hombre lo que hace. La ley muestra al hombre lo que es. Todos los elementos de este pasaje son de una sala de justicia en donde el hombre es el acusado y hay prueba suficiente para declararlo culpable. Hermano, ¿usted tiene conciencia? El alma está compuesta de muchas subpartes, donde están las emociones, los sentimientos, la razón, y una parte importante del alma es la conciencia. La conciencia es como un disco duro en donde se guarda toda la información de las cosas buenas o malas que hayamos hecho. ¿Se ha fijado que dice usted? Siento peso en la conciencia por algo que hemos hecho. Esa conciencia nos acusa y ahí es donde Dios ha guardado toda la información y ahí nos la va a sacar y nos va a dictaminar o va a dictaminar culpabilidad al hombre no convertido. ¿Me di a explicar, hermano? Todo ser humano, hermano, que pretenda por su propia justicia, no llegará a esa salvación. Porque la justicia de Dios se revela a través de la ley, o sea, nuestra culpabilidad. Es decir, que la justicia divina de Dios exige que al hombre se le pague por sus malas obras. Y Dios, sí o no, hermano, nos lleva contaditos todo lo que hemos hecho. Empezando por los hijos. Jóvenes, ¿alguna vez les han mentido a sus padres? Una vez me dijo un joven, si es a quien más le miento, me dijo. Les han contestado mal a sus padres. ¿Se acuerdan? Por eso leí Romanos 28 al 31. Bienvenidos, son culpables. Es por eso la necesidad urgente de la justicia de Dios. Todo hombre no nacido de nuevo está bajo la ley. La ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo según Gálatas. Es decir, que la ley a mí me muestra quién soy delante de Dios y esa ley me lleva, me guía al arrepentimiento y a ver quién puede declararme justificado. Ese es el propósito de la ley. La ley no justifica a nadie. Y Pablo lo repite en varias ocasiones. En segundo lugar, el propósito de la ley, el propósito de la justicia de Dios fue para proveer al hombre un escape de la ira de Dios. Mire lo que dice el verso 21 y 22. Pasemos al análisis y comentario de este verso. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, ese pero, hermanos, es vital. Ese pero es, fíjese, hasta el verso 3:21, hasta el verso 3:20, 19 y 20, Pablo acusa a los romanos, o sea, a los no convertidos. Primero los lleva a la verdadera estado delante de Dios, pero ese pero los traslada a la gracia redentora de Cristo. Mire lo que dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, o sea, no la nuestra, la de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, esto ya estaba profetizado. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, es decir, que Dios provee al hombre la salida a la ira de Dios. Cuando alguien roba, mata o viola o comete algún acto atroz, ¿qué hacemos nosotros? Justicia, justicia, justicia. Pues así es Dios también, hermano. Si Él es el creador de la justicia, por Dios. Y a fuerza de ser sinceros, antes de conocer a Cristo, teníamos bien ganado el infierno, hermano. Por eso, solo deberíamos de caer de rodillas ante ese Dios sublime, maravilloso, piadoso. Gloria al Señor.
Lo mismo pide Dios por nuestras atrocidades espirituales que hemos hecho. ¿Ya ha odiado a usted? ¿Ya ha maldecido a otra persona usted? Me atrevo a decir que siendo cristiano lo hemos hecho. Ese pero, hermano, traslada a todo el que cree y se arrepiente y nace de nuevo a un nuevo estado frente a Dios. Es decir, hay salida provista por Dios del pecado y sus consecuencias. Dios mismo presta su justicia al hombre para que escape de la ira de Dios. Es decir, como por ejemplo, hermano, que yo a usted, a algún hermano de acá, yo le deba $1,000 y yo no tenga nada como que pagarle, y él todavía me dice: mira, te voy a regalar estos $1,000 para que me pagues lo que me debes. Así Dios nos presta su justicia para declararnos su justicia que derramó en Cristo para darnos salvación y vida eterna. ¿Me entendió, hermano? Gloria al Señor. Fíjese, yo pensando cómo especificarle esto, y dije yo: si es como que yo le deba a alguien y todavía me preste dinero, vaya, pagame. Si o no, que es un Dios maravilloso, hermano. Si es que es el mismo Dios que seguimos. Bueno, porque a través de Cristo fue descargada toda la justicia de Dios. Fue descargada toda la ira de Dios de los injustos que merecían. En otras palabras, usted y yo. La justicia divina de Dios fue satisfecha en la persona de Cristo. Y esto es importante. Hermanos, Dios ve que el hombre está imposibilitado de cumplir la ley. Dios ve que el hombre, la justicia o las buenas obras o lo que, etcétera, lo que él quiere hacer, no le va a alcanzar nunca para satisfacer la justicia divina de Dios. Entonces Dios toma a alguien, a un ser divino perfecto, y en él derrama toda la ira de su justicia, y ese es Cristo. Eso es el evangelio. El justo pagó por los injustos, porque no vale, porque lo que no vale es la culpa, sino en quién cayó la culpa. Un ser divino, perfecto, sin pecado, que pudo soportar toda la ira eterna de Dios, el juez del universo. El camino ya está hecho, la puerta está abierta para todo aquel que cree y se arrepienta. Por eso, hermano, nunca cesaré de decir: ay de ese hombre que desprecie esto. Ay de ese hombre que cuando nosotros le queremos hablar de Cristo dice: otro día. Usted no sabe si la justicia le va a alcanzar y le va a quitar la vida. Ay de ese hombre. Por eso debemos comprender el verdadero evangelio y testificar el verdadero evangelio. Pablo se los presenta a los romanos y se los presentó y les dice: de todo esto ustedes son culpables, pero aquí está la salida, de la cual espero que todos nosotros hayamos echado mano. Por eso, ay de ese hombre, lo mejor sin costo alguno. Porque mire lo que dice el verso 22. La justicia por medio de la fe que es en Cristo para todo aquel que cree, para todos los que creen porque en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia. Tercer lugar, hermano, dar al hombre la salvación sin costo alguno. Ese es mi siguiente punto. Mire lo que dice el verso 23 y 24. Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, mediante su redención. Gratuitamente, sin costo. Es que, hermano, no me cabe a mí la cabeza cómo es posible que nosotros a veces, o la gente pueda despreciar tal gracia. Toda la salvación ya fue efectuada, realizada, terminada y aún encima presentada y ofrecida providencialmente al hombre sin costo alguno. Sin costo. Por eso hay de aquellos que hagan negocio del evangelio. Yo no quisiera estar ni cerca cuando Dios derrame su justicia, hermano. Que de hecho hay muchos. Que usted escucha. Tristeza me da.
Créame, hermano. Cuando veo a algunos hermanos que tengo en Facebook y veo que comparten esas cosas, ¿sabe qué me viene a mí? Tristeza. Falta de discernimiento espiritual. Hermano, hermanito lindo, filtre lo que escucha. Filtre lo que escucha. Sea como los creyentes de Berea, que cuando el apóstol Pablo llegó a predicarles el evangelio, ¿sabe qué dice la Escritura? Escucharon a Pablo, estudiaron en la Escritura y después creyeron. Pero ahora se ha levantado una corriente de gente tan elocuente, pero falsa. No se puede tener un Dios más bondadoso, que desea desde el fondo de todas sus entrañas que todo hombre sea salvo. Deberíamos estar llenos de agradecimiento, porque a fuerza de ser sinceros, hemos hecho lo suficiente para estar en la condenación. Hemos hecho lo suficiente. La palabra justificación que usa Pablo acá viene del griego, se me ha perdido acá, dikaio, usada en este verso, que significa o que es la absolución total, legal y formal de toda culpa de parte de Dios como juez para el pecador, declarándolo justo siendo culpable. Contundente. Mire lo que dice el verso Romanos 4:8. Ahí mismo, si lo tiene, adelantito, desde el 7 mejor, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa pecado. No es que no tenga, hermanito lindo, porque eso no lo dice el verso. No inculpa, no es que no lo tengamos. Porque por eso le mostré el bosquejo de la carta, y en el capítulo 7 de Romanos, Pablo nos explica las consecuencias del pecado ya siendo creyentes, porque el pecado es un mal que tenemos en nuestros cuerpos y va a ser nuestro compañero del viaje hasta que muramos. Por eso es que la redención también incluye el cuerpo, y se nos va a dar un cuerpo glorificado. Eso significa. Por eso seamos agradecidos con Cristo, hermanos. Y si hay uno que no ha nacido de nuevo, no desprecie esta gracia sin costo alguno. Cuarto lugar, para pagar la culpa. ¿Por qué de la justicia divina de Dios? Para pagar la culpa a todo aquel que genuinamente nazca de nuevo. Dije genuinamente. Lo diré hasta el cansancio, y si les caigo mal a muchos por eso, lo siento. En las iglesias cristiano-evangélicas de hoy en día, más que todas las grandísimas, hay una gran cantidad de gente que no es salva. Lo dicen sus obras. Y hermano, según algunos teólogos, es el verso más importante de toda la Escritura. Vea lo que dice conmigo el verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora le explico este verso, que es bien complejo. Dentro del lugar santísimo había, una vez al año, como usted ya lo sabe, entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Estaba el candelabro, estaba la mesa de los panes y estaba el arca del pacto. El arca del pacto era un cofre que encima del cofre tenía una tapa con dos querubines así. Ese se llama el propiciatorio. Cuando el sacerdote en estado puro hacía el sacrificio, llegaba y entraba con esa sangre y la rociaba. Entonces se consumía esa sangre habiendo que Dios había aceptado ese sacrificio. Ahora, hay dos palabras que no hay que confundir. Una es la expiación. La expiación es la obra, esa cuando se mata al cordero y se lleva la sangre. Ahora, la propiciación es la actitud de Dios hacia esa sangre. Cuando el sacerdote no estaba en estado purificado, ¿qué le pasaba? Moría. Es porque Dios no había aceptado el sacrificio. En este caso, Él mismo efectúa el sacrificio. Por eso, hermano, hay predicadores, 99% de predicadores que no tienen el valor de decir esto, y yo sí.
En la cruz, Dios, el Padre, en complicidad con el Espíritu Santo, ejecutan al Hijo y lo abandonan de la unidad divina. Lo que el Señor Jesús sufrió desde Getsemaní hasta el Calvario y hasta el día de su resurrección en el ámbito eterno es una eternidad, que es lo que el pecador va a sufrir si no se arrepiente. Entonces, cuando Dios Él mismo pone la sangre, es decir, Él mismo da el sacrificio. Hay algunos que no creen esto. Gran herejía, me dijo uno. Tengo los suficientes argumentos bíblicos para demostrarlo. Entonces, hermano, Cristo fue el instrumento que puso por propiciación, es decir, Él toma al Hijo, lo ejecuta, le deja caer sobre Él toda la justicia divina que merece el hombre delincuente. El inocente justo Hijo de Dios, y aún encima el mismo juez le ejecuta. Dígame usted, por ejemplo, suponga que todos nosotros somos culpables, y que somos. Viene el juez y que tiene que dictaminar justicia. Agarra a su propio hijo inocente y él mismo le ejecuta nuestras injusticias a él. Dígame si no es misericordia. Toda la culpa de nuestra carga es descargada en él. Isaías 53, léalo cuidadosamente. Dice Isaías 53, 4, a quien Dios quiso destrozar, herido de Dios. Era algo pasado que apuntaba al futuro, que Pablo lo ve en Cristo y nosotros lo vemos al pasado, ya efectuada para nuestra salvación. Y para concluir, hermanos, permítame, quiero decir propiciatorio. Ya expliqué eso. Propiciación, ¿verdad? Es la acción que pague la ofensa del pecado a Dios para que su santidad y justicia sean satisfechas y pueda perdonar el pecado del hombre. Eso es propiciación. Y definitivamente yo estoy de acuerdo con los teólogos que dicen que este es el verso más importante de la Escritura. Y para concluir, la necesidad de la justicia de Dios fue para llevarse Él y nadie más que Él toda la gloria y la honra de nuestra salvación. Mire lo que dice el verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica a los que son de la fe de Jesús. Mire el 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Quién se lleva toda la gloria y la honra? Cristo. Cristo. Hermano, Él es el que efectuó la salvación total del hombre. Dios no comparte su gloria con nadie. Hay unas respuestas que a mí me indignan. Cuando preguntan ¿quién ejecutó al Hijo? Algunos dicen los romanos, otros dicen el diablo. O sea que el diablo participó en la salvación del hombre. Mire, unas respuestas tan superficiales. El pecado, no, esa es la causa, lo acabamos de ver. Dios, ese Dios juez sublime, soberano, ha provisto al hombre todas las herramientas para que él sea salvo, para que el día del juicio su boca quede callada. Como cuando le muestran a usted, y que no es usted el de este video, pues maestro. ¿Y qué va a decir? No es usted, pues. Por eso, hermano, toda la gloria y toda la honra sean dadas al Hijo, que recibió toda la justicia de Dios por nuestras injusticias. Debemos de caer de rodillas ante ese Cristo sublime, llenarnos de agradecimiento y sobre todo honrarle y vivir de manera realmente convertida. Que a fuerza de ser sincero, soy el primero en reconocerlo, nos hace falta mucho. El que tenga oídos para oír, que hoy vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Suplicamos por ella, porque para siempre es tu misericordia y lo acabamos de demostrar con la Escritura. Te pedimos perdón, Señor, porque no hemos valorado esa salvación, porque no hemos vivido de acuerdo a esa salvación. Ahora quisiéramos
orar por aquel que usted le ha acusado, no con el fin de condenarlo, sino con el fin de salvarlo. Hermanos, se me escapaba algo. ¿Sabe que cuando se predica ardientemente del pecado, la gente tiene estas respuestas? Ya estás juzgando. No. Como vimos, el propósito de la ley no es juzgarlo, es mostrarle el pecado, para que esa persona corra a la justicia divina de Dios, que fue derramada en la persona del Hijo y que ahora ha sido regalada a nosotros gratuitamente. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora queremos orar por aquel que está sin Cristo. La Escritura declara lo que el hombre es, que el hombre peca. No es pecador porque peca, peca porque es pecador. Por eso, Señor, suplicamos que sea su Espíritu Santo el que le acuse, el que le convenza de pecado, de justicia y de juicio. Pecado, una palabra que ha perdido tanto peso por tanto predicador light, pero cuando la vemos en la Escritura es terrible. Si hay alguien allí detrás de esa cámara o incluso acá, Marcos capítulo 1 versículo 15 dice: el reino de los cielos se ha acercado. Palabras de Jesús. Por tanto, arrepentíos, primera condición, y creed el evangelio, segunda condición. Es la segunda condición, que el hombre es condenado por lo que hace y por lo que es. Pero si por la fe se baña, se apropia de esa justicia derramada en la cruz, en Cristo Jesús, Dios le declarará justificado, término legal que declara a una persona culpable, inocente. Gracias, Señor. Si usted está en su casa, vaya a un lugar secreto, o si incluso está acá, también recuerde todos los pecados que ha cometido, si puede. Pero hay una ley que es bíblica también, el algo por el todo. Así como se cumple en la ley que si un mandamiento quebramos somos culpables de toda la ley, el Señor sabe que usted no se puede acordar de todos sus pecados. Acuérdese de todo lo que ha hecho y pídale perdón y declárese culpable ante ese juez y corra a la cruz. Báñese de esa justicia y créala de todo corazón, y es ahí donde se cumple Efesios capítulo 2 versículo 8, porque por gracia sois salvos. Pero ya cuando ese salvo, porque Efesios capítulo 2 versículo 8 no es un fin, no es un medio, perdón, es un fin. Ya personas salvas. Gracias, Señor, por tu palabra. Despídenos en tu paz. Pedimos por el resto del día que sea de bendición a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos. Que el Señor les bendiga.